a la celda de disposición final. Listo. Segundo, ¿qué se hace? Un proceso de compactación. ¿Por qué creen ustedes que nosotros realizamos un proceso de compactación al momento de depositar todos esos residuos? Muy bien, excelente, pero hay otro tipo de respuesta. Muy bien, se hace más que todo para tratar de reducir el espacio de los lugares que nosotros utilizamos para la disposición de esos residuos. Segundo, la compactación, y lo tercero que se hace es la cobertura de esos residuos. Es decir, el camión llega, descarga, realizamos con una maquinaria amarilla una compactación o digamos que de alguna forma tratamos de regar o esparcir un poco los residuos y luego de eso depositamos encima de esos residuos una cobertura o una capa de tierra. ¿Para qué hacemos esto? Para ir tapando los residuos que nosotros disponemos en el sitio de disposición final y evitar que de alguna u otra forma los líquidos como las lluvias y demás pues caigan directamente a todos esos residuos. ¿Listo? ¿Qué se realiza después de eso? Segundo, los procesos naturales de descomposición. ¿Creen ustedes que los residuos que llegan al sitio de disposición final se descomponen o no se descomponen? Claramente se descomponen, ¿cierto? ¿Cómo trabajamos nosotros? Dentro de las celdas de disposición final, que acá tenemos una fotico parecida a una celda de disposición final, se comienza a descomponer por la acción de las bacterias que normalmente ya traen los residuos, y de este proceso se derivan dos procesos claves o dos elementos claves. El primero son los lixiviados. ¿Sí saben qué son los lixiviados? ¿No? ¿Quién dijo que sí? ¿Qué son los lixiviados? Ajá. Muy bien, excelente. El lixiviado es ese líquido que se produce a partir de la descomposición natural de los residuos. ¿Qué pasa con ese líquido? Cada vez que el vehículo compactador recoge las basuras o los residuos, perdón, porque no vamos a hablar de basuras, automáticamente en la parte de abajo de la tolpa del vehículo, esos residuos van acumulando un líquido. Al momento en el que el vehículo llega al sitio de disposición final, el vehículo deposita en la celda de residuos los residuos ordinarios, pero aparte utilizan otra celda para disponer todos esos líquidos, que son las piscinas de lixiviado. Imagínense ustedes en el sitio de disposición final de las bateas, piscinas de lixiviado de este tamaño del salón. Así de grandes son. Esos residuos o ese líquido claramente se dispone aparte para evitar que los residuos ordinarios pues sigan manteniendo esos líquidos y los líquidos puedan llegar a la tierra. ¿Listo? El segundo proceso, ¿cuál es? El biogás. ¿Qué creen ustedes que pasa con el biogás? Bueno, muy bien. Tiene que ver con el aire o la descomposición de los residuos. ¿Qué ha hecho estos días, bro? Aparte, chuparle está rico, man. No, espera cuántos años tiene.
Listo, ya te respondo. Les voy a explicar primero el biogás. ¿Qué pasa con el biogás? Todos los residuos que nosotros generamos, ellos generan gases por naturaleza en su proceso de descomposición. ¿Qué hacemos en el CIGE Las Bateas y qué se empezó a implementar? Una planta de biogás. A través de una tubería que nosotros utilizamos en las celdas de disposición final, estas tuberías van conectadas desde las celdas hacia una planta de biogás. Es decir, ese gas que anteriormente salía de las celdas al aire, lo que hace ahora es pasar por unas tuberías y llegar a la planta. ¿Qué pasa con ese gas? Ese gas entra siendo metano, que ustedes saben que es un gas que contamina el medio ambiente, y a través de una quema o de altas temperaturas en la planta de biogás se convierte en CO2, que de alguna forma es un gas un poco más amigable con el medio ambiente. Entonces, digamos que de alguna u otra forma tratamos de aprovechar todos los procesos para evitar claramente la contaminación del medio ambiente. ¿Listo? ¿Qué pasa con la pregunta que nos hacía la compañerita? Claramente en las celdas de disposición final que nosotros tenemos, lo único que podemos hacer es depositar los residuos y sellar, compactar y colocar una cobertura. Si llega plástico, si llega papel, si llegan cajas de leche, si llega material aprovechable, pero ya nosotros no podemos recoger ese plástico porque ya está, ¿qué? Contaminado. ¿Por qué está contaminado? Porque ya viene en un vehículo con diferentes tipos de residuos. Es decir, así sea plástico que es aprovechable, ya viene contaminado y no podemos aprovecharlo. Por eso es importante lo que decía el compañero, realizar desde sus hogares o realizar el proceso de separación en la fuente para evitar que ese material llegue a ese sitio de disposición final. Lo que llegó a esa celda ya no se puede volver a utilizar. ¿Listo? Por último, ¿qué pasa con las celdas después de que ya han cumplido su ciclo o ya no tienen vida útil? Estas celdas son cerradas y clausuradas. Se sella cubriéndolo con una capa gruesa de tierra y vegetación. Se realiza claramente un monitoreo periódico. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que a pesar de realizar el cierre clausura, se sigue realizando después de un tiempo un monitoreo de esas celdas? Para ver si qué, si se descompuso. ¿Por qué creen ustedes que se realiza el proceso de seguimiento? Muy bien. A pesar de que esas celdas son cerradas y clausuradas, ellas por dentro siguen teniendo ¿qué? Residuos, que siguen generando ¿qué? Gases y que siguen generando ¿qué? Lixiviados. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como empresa o como entidad? Realizar monitoreos para revisar si ese líquido o ese lixiviado que sigue surgiendo no ha llegado a la tierra y evitar de alguna u otra forma contaminar las aguas subterráneas. Y claramente seguir trabajando con el gas que siguen produciendo esos residuos, porque si nosotros sellamos la celda y no dejamos espacio para que esos gases sigan saliendo, lo que puede ocurrir en algún momento es un incendio. ¿Listo? Entonces, digamos que a pesar de ser cerradas o clausuradas, esas celdas siguen siendo foco de monitoreo de los trabajos que nosotros realizamos en el CIG. Bueno, acá traje, señora. Bueno, el líquido nosotros lo disponemos a través de los
vehículos compactadores. ¿Qué pasa? Como ustedes vieron, ese líquido llega a unas piscinas.